Lo que sería muy bueno que pudiésemos ir concretando es, además del uso del misal, es teniendo, como hemos visto, una visión general de, de el año litúrgico como calendario, no solo del tiempo, porque recordemos que para los paganos, como tanto los griegos como los romanos, el tiempo, el cronos, de donde viene cronométrico, de donde viene cronómetro, cronología, el cronos es un titán, es una especie de ídolo aberrante, principio según ellos, de los tiempos, que se comía él tenía hijos con la tierra y los hijos se los iba comiendo, y un día la tierra, cansada de que este titán Cronos se comiera a sus hijos, le hizo una trampa y en vez de lanzarle, porque tenía que lanzárselos a su boca, envolvió una piedra en unos pañales y se lo lanzó. Y ese bebé, si no me equivoco, era Zeus, el dios Zeus. Entonces, Cronos es un titán. Y como he mencionado algunas veces, es un titán que se devora a sus hijos. Y eso está muy claro en el cuadro del pintor católico Goya. Si conocen algo de pintura, van a recordar el pintor Goya, Francisco Goya. Tiene una pintura impresionante, que uno lo ve y se nota que es un titán y que es una cosa desgarrante, aberrante. Y no tan horrible como parece, vean, porque de hecho está hecha por un pintor católico a sabiendas de lo que eso es. Francisco Goya es una persona, bueno, y es a través de su obra, hasta el día de hoy, una persona muy católica, de los buenos pintores católicos junto con Velázquez. Para mí, Velázquez es uno de mis favoritos. Y Cronos, que se comía a sus hijos, pasa al mundo del Imperio Romano, de los romanos antiguos, no de la Roma eclesial, sino de la Roma antigua, la Roma del imperio, pasa como el dios Saturno, porque recordemos que hay un traspaso cultural entre griegos y romanos, tienen siempre como sus equivalentes. Los romanos estudiaron a la sombra de los griegos, entonces su cultura es como calcada de los griegos. Entonces los griegos tenían este dios Cronos, no dios, perdón, eso es un titán, ellos le llaman titanes. Y los romanos inventaron este ídolo Saturno, le pusieron Saturno, de donde viene el nombre del planeta Saturno. El problema es que Saturno viene unido al tema de las Saturnales. No sé si han escuchado esa palabra, las Saturnales. ¿Alguien ha escuchado qué es una Saturnal? Yo no. Bueno, Algunas veces. Yo creería que es como una fiesta en honor a Saturno, deduzco, pues. caracteriza por, sí, es una fiesta en honor a Saturno.
Parecía un carnaval, algo así. Sí, claro, ¿sí? Bueno, con todas las cosas malas de los carnavales. Y digamos eso y más, porque, por ejemplo, los griegos tenían las fiestas de las tragedias en honor a Dioniso, donde se iban las Ménades, que eran las doncellas, las mujeres jóvenes, se embriagaban y se iban a bailar y cantar a los montes y colinas que quedaban alrededor de Atenas, y se embriagaban y empezaban a aparecer unos sátiros, que eran hombres disfrazados con cuernos demoníacos, disfrazados de macho cabrío, y se embriagaban y tomaban sustancias que les hacían perder la cabeza, y se hacían orgías y todo tipo de cosas. Bueno, esos son las bacanales, que se traspasaron eh, a Roma, y también están unidas al tema de las saturnales. Bacanales, saturnales, vienen a ser todo ese tipo de carnavales de pérdida del control, y supuestamente para ellos son fiestas de fertilidad, de lo que llamarían acá la Pachamama, y todo ese, siempre con sacerdotisas. Por eso está cuidado también con el tema de las sacerdotisas, no porque las mujeres sean malas, sino que porque hay una relación en que cuando se hacen fiestas de la fertilidad, tiene que ser conducida por una mujer, porque ella es la que tiene puede dar a luz, pero resulta que no saben que eso no es producto de la diosa de la tierra. Eso es porque Dios está enviando un alma, y que la mujer tiene ahí una relación especial con Dios y un lugar en la creación que es muy, muy especial, que la hacen tener el cuerpo que tiene. Y tiene las capacidades que tiene mejor olfato, tiene mejor visión, puede hacer más cosas al mismo tiempo. He hablado varias veces de ese tema, de lo que es la diferencia de un hombre, porque ella va a cuidar un alma, tiene una especie de elemento sagrado. No es que la mujer sea sagrada, pero tiene un elemento sagrado que es el que hace que necesite usar velo para entrar a misa. Están directamente relacionados. Porque todo lo sagrado lleva un velo, como explica muy bien ahí un padrecito que le compartí un par de veces. Entonces, ¿qué pasa? El tema del tiempo, nosotros tenemos que, en cierta manera, saber que hay un tiempo cronológico en el cual podríamos decir manda Saturno, manda Cronos, que se come a sus hijos. Y ese es el tiempo del mundo. ¿Por qué las personas dicen nunca tienen tiempo? ¿Por qué las personas dicen que nunca tienen tiempo? Porque la máquina se los va devorando. Porque falta tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Eso es cronométrico, es del tiempo del mundo. Y nosotros sabemos que mundo, demonio y carne, fuera. ¿Tenemos que vernoslas con el mundo? Sí, como hemos repetido muchas veces también.
Tenemos que vernoslas con el mundo, pero a sabiendas de que eso no nos vamos a desesperar por eso, porque desesperarse es perder la esperanza. Y no podemos ser católicos sin esperanza. No podemos desesperar. Porque si nosotros realmente amamos a Cristo, sabemos para dónde va la cosa y quién gana al final. Sabemos el final de la película. Por lo tanto, no tendríamos por qué desesperar. Quis ut Deus, como dice el arcángel. Sabemos quién va a ganar. Entonces hay que superar esa tendencia humana a caer en un tiempo que se lo come, que lo arrastra y que lo ata y que lo encadena. Hoy en día las personas están atrapadas en una religión un poco invisible, por decirlo así, que les hace tener que cumplir con el mundo, hacer toda la liturgia del mundo y no saben por qué. Es algo, si a alguien le interesa ese tema, le puedo enviar más información de ese punto en especial, de la religión, podríamos llamarle la religión invisible, algo así, que atan, que tiene que ver con el Cronos y con ese cumplir una liturgia mundana. Frente a eso, nosotros tenemos, como católicos, tenemos, gracias a Dios, el año litúrgico que nos permite derrotar y ponernos encima de ese tiempo cronométrico y tener un tiempo espiritual. Y ese tiempo espiritual es el año litúrgico o calendario eclesial. Ese tiempo espiritual aplasta al tiempo cronométrico, es un calendario totalmente espiritual que gracias al Espíritu Santo rápidamente en los primeros siglos fue tomando forma y pasó de hacerse la Santa Misa dominical a ya fijar la Pascua de Resurrección, a poner el Adviento y empezar a armar las piezas del año litúrgico. Y como el Espíritu Santo acompaña a la iglesia, esto es lo que no entienden normalmente las personas que estudian la historia de la liturgia, la historia de la iglesia, etcétera, que siempre lo toman como algo arqueológico, como algo, es que vino el rey tanto y en esa época y en el siglo tanto y en la fecha tanto se dictó un decreto que bla, 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 bla. Sí, pero todo eso lo hizo el Espíritu Santo, ellos fueron sus instrumentos. Es un tema espiritual. El año litúrgico no lo inventó alguien. La misa no la inventó alguien más que nuestro Señor Jesucristo, con el misterio de la fracción del pan. Se fue desde los primeros siglos, ya quedó lista y armada gracias a la inspiración del Paráclito. Claro que participaron seres humanos y podríamos hacer una lista muy larga de todos los que han ayudado al Espíritu Santo, entre ellos muchos, casi todos santas y santos, que han sido llevados a poder participar de lo más bello que tenemos, que en este momento es poder
tener salvación gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el año litúrgico, el año eclesial, el Espíritu Santo fue permitiendo que desde muy temprano se pudiera ir armando con sus partes, comenzando por ellos pasar de la misa dominical, con una vez ya localizada la Pascua, con lo que estudiamos anterior lo de la luna llena de marzo, el equinoccio, y lo que tiene que ver con los cambios de estación y cómo se cuentan los días para tener una Pascua exacta. El domingo de resurrección, eso es lo que marca el centro, marca el del año litúrgico. De ahí el año litúrgico se extiende hacia ambos lados. Lo que está antes de resurrección y después de resurrección. Y ese centro es móvil. Y como dijimos, ese centro móvil se mueve sobre fechas que son fijas. Eso lo hemos estado repitiendo desde el principio. Por eso hay fechas que a veces pueden quedar calzadas unas sobre otras. Y para eso están los días de feria que permiten corregir esas diferencias que se generan. Pero lo importante en este momento que estamos viendo ahora, porque ese es un tema muy que vamos a tener que darle mucho a ese tema porque cuesta entenderlo bien, es, por ejemplo, el año litúrgico, ya muchos santos se empezaron a percatar de que tiene la forma y hace el recorrido de Cristo. Es como vivir a Cristo. Es como si Cristo se tendiera y nosotros avanzáramos sobre él. Es Cristo haciéndonos pasar por sus etapas. Y por eso les digo que eso no se puede explicar de una forma arqueológica, ni de una forma historicista, ni de una forma materialista. Solo se entiende de forma espiritual. Porque eso que les estoy diciendo es así, pero ¿cómo con materia y fechas y nombres? No se puede. Tiene que ser del alma. Se hace con fe. Cristo nos ofrece vivir el año en Él, como Él desplegado como camino real, sí, como un camino, ir pasando por distintas etapas que nos van a permitir ejercitar el alma y poder ir año a año acercándonos a Él y acostumbrándonos a Él y cuidando la gracia, manteniendo el corazón levantado. Esa es la vida que han tenido los santos. Santas y santos, es esa la vida que han tenido. Seguir el ritmo de Cristo. Por ejemplo, el Adviento, 4 domingos antes de Navidad, del 25, 4 domingos antes se empieza con los domingos de Adviento. La última semana se recibe el domingo de Adviento con los cantos O, que se le llama cantos O porque todos empiezan con O.
¿Alguien conoce los cantos O? Las antífonas. Antífonas O. Perdón, hermano, ¿puede repetir eso? ¿De qué, en qué tiempo se cantan los cantos O, por favor? Las antífonas son como unas frases breves que se dicen, si mal no recuerdo, desde el 16, o sea, cuando es la novena de Navidad, Sí, ¿cierto? Ah, ok. sí. Y son unos cantos que normalmente están relacionados a las profecías, muy relacionados a Isaías, por ejemplo. Por ejemplo, como le decía, Adviento, 4 domingos. Adviento es cuando empieza el año, recordemos, Adviento cuando tenemos tanto la gráfica como el dibujo de la pizarra que les mandé donde están las 3 temporadas. La primera empieza con Adviento y Adviento son 4 semanas. Y en esa, la última tiene lo que se llaman las antífonas O. O sapiencia. Este es O sapiencia. Antífonas de Adviento, dice. ¿Se alcanza a leer algo, no? Estas cosas se las voy a mandar, por ejemplo, como regalo. Son hermosísimas. Y se cantan. Así que se las voy a mandar, y son cortitas, porque son antífonas. Las antífonas son partes que se usan en litúrgicas, que se usan en la misa. Y por ejemplo, en las misas de Adviento, en la época de Adviento, que es normalmente diciembre, la misa lleva, en un momento, se hace ese canto. Y lo canta el coro, y canta, por ejemplo, se parte con O sapiencia. Que dice, ay, es que estoy que está hermoso. Bueno, pero le voy a leer esto. Está basada e inspirada en Isaías 28, 29 y en Isaías 11, 2, 3. También en Eclesiástico 24, 3 y Sabiduría 8, 1. O sea, libros muy bonitos. Dice, Isaías había profetizado, reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor, y le inspirará el temor del Señor. Trazar un plan maravilloso, llevar a un gran acierto. Y la letra eso es la introducción, en lo que está inspirado, que es como una síntesis tomada de frases de Isaías, de Eclesiástico y Sabiduría. Y el canto dice, oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y enséñanos el camino de la prudencia. Paréntesis. Prudencia y sabiduría siempre van juntas. Describe cómo el Mesías brotó de los labios del Altísimo. Hermosísimo.
Describe cómo el Mesías brotó de los labios del Altísimo, lo que es muy significativo a la luz de la doctrina cristiana enraizada en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, según el cual Jesucristo es el Verbo encarnado de Dios Padre. Esto no se compara a oírla. Así que yo se las voy a enviar. Son 7. Son 7 cantos. Y cada uno tiene como 3 líneas. Así que si quieren aprendérselas para recibir a nuestro Señor este 2025, vayan ensayando. Sapiencia, que ex ore altissime prodisti, atinges a fine usque ad finem fortiter, suaviter disponensque omnia veni, addocendum nos viam prudentiae. Parecen pocas palabras, pero es impresionante. Sapiencia es una de las más lindas. Esta es O radix giese. Ahí no se alcanza a notar. O raíz de GC. ¿Por qué se diría raíz de GC? ¿A qué suena raíz de GC? ¿Es el padre de David, del tronco de Jesé? Exactamente. Exactamente. La otra se llama O clavis Davis. O sea, aquí ya es llave de David. En la antífona O clavis Davis ya es O llave de David. Luego viene O oriens. O amanecer. Luego viene O rex gentium. O rey de los gentiles. O como sí, rey de las naciones. Bueno, O rex gentium es O rey de las naciones. Perdón, rey de las gentiles. O Emanuel. O sea, ¿qué significa Emanuel? Y cuando llegamos a O Emanuel, llega nuestro amado Señor y llega el día esperado. En Adviento, el Adviento tiene como un puente con la Cuaresma. Ambos son morados y ambos son un estado de recogimiento y espera. Eso pueden anotar. De hecho, deberíamos pasar al modo pizarra para que ir anotando estas cosas, ¿cierto? Para que no se nos olvide. Deme un segundito para cambiar el modo. Para que podamos tener mejor registro de esto, porque así también le voy tomando imagen a lo que vamos avanzando y va quedando constancia de que estamos viendo. Esto es de la clase del miércoles.
Bien. Vamos a hacer rápidamente lo que debería haber hecho desde un principio. Perdónenme, por favor. El mapa de las temporadas, eso ustedes ya lo tienen. Temporada de Navidad, temporada de... todo eso lo tienen, que son 3 temporadas dividido en 4 etapas. Entonces estamos viendo lo que son las antífonas. De Adviento. Que se llaman o sapiencia, ay, perdón, Dios mío, o Adonai, o Señor, o Radix, y ese, o Clavis, David, o Oriens, o Rex, Gentium, o Emmanuel. Entonces, ay, ahí, ahí, permiso. ¿Sí se alcanzan a ver? ¿Se ven todas o no? Sí, señor. Gracias. Entonces, estas, al ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se cantan en la última semana de Adviento. Entonces, aquí ya llegamos a la Navidad. Algo que hay que tener muy presente es que, como les decía, el año litúrgico tiene que ser un recorrido espiritual, no a nivel histórico arqueológico por la vida de Cristo, sino espiritual. Es un trabajo espiritual. Nosotros tenemos que vivirlo. Y eso no significa que nosotros tengamos que... Bueno, hay personas que pueden... A ver, permiso, voy a cambiar un momento para poder dirigirme a ustedes.
que haya que vivir el año litúrgico como año espiritual, no significa que como hace la iglesia moderna, como todos tomados de la mano y con globos y como amor al prójimo y siempre como con las mismas cosas de siempre. No, por ejemplo, lo que les decía, creo que es mejor que me mantenga en el modo pizarra porque así vamos a avanzar. Y le puedo, como les decía, ir tomando capturas a la pantalla y esto les va a ser muy útil a ustedes para estudiar después. Así que aquí les voy a tomar una foto y esta foto yo después se las envío. Entonces, les decía que, porque esto es lo que ya habíamos visto, entonces cuando nos íbamos a cambiar al modo pizarra era para hacer esto. Adviento, Cuaresma, tienen una correlación. Nosotros la notamos, esa correlación nosotros la notamos, por ejemplo, en el color. Ambas son moradas, ¿no? Entonces, eso significa normalmente que implican reflexión, introspección, espera, recogimiento y todos esos elementos. También hay abstinencia, ayunos, todo ese tipo de... Pensamiento. Claro, por supuesto. Porque nosotros, de hecho, yo les quería hacer una propuesta, que es que, dado que nosotros estamos coincidiendo ahora, justamente estamos coincidiendo con la etapa de... A ver, me voy a cambiar. Ay. Como nos estamos cambiando a la etapa de... Vamos a entrar a la cuaresma. De hecho, la cuaresma larga ya empezó. Estamos ya en cuaresma larga, por decirlo así, porque entramos en Septuagésima hace 2 semanas. De que desde este miércoles de ceniza nosotros entremos a la cuaresma y realmente la vivamos profundamente. ¿Y a qué me refiero con vivirla profundamente? Me refiero a que cuando hay, por ejemplo, abstinencia, cuando hay ayuno, cuando hay reflexión, introspección y todo este tipo de todo este tipo de momentos por los que tenemos que pasar, lo hagamos sinceramente y aprovechemos de pedirle a nuestro Señor
de pedirle a Dios, tomar la mano de nuestra madrecita, que es, ¿cuál es la mano de nuestra madrecita? El Santo Rosario. Santo Rosario. El Santo Rosario, muy bien. Tomar la mano de nuestra madrecita y encaminarnos. Y recordemos que para poder acercarnos a Cristo, tenemos que ir con el corazón liviano. Y para poder aligerar el peso del mundo que se nos va colgando y encadenando a cosas y relaciones con el mundo, que les suele pasar, por ejemplo, a personas que no quieren dejar ciertas parroquias donde está ofendiéndose al Señor, no la quieren dejar por los hermanitos. Ese es el problema de tener buen corazón, porque el malo sabe cómo agarrar a todos. El malo es un ángel. Los ángeles tienen ciencia infusa. Los ángeles saben lo que uno está pensando, lo que uno siente. Sabe toda nuestra vida con solo estar ahí. El malo sabe todo lo que uno quiere, no quiere y que lo tienta a cada uno. Si una persona tiene buen corazón, lo va a tentar así. Y si una persona está en una parroquia donde las cosas no funcionan, donde se cometen abusos litúrgicos, donde la misa es irregular y el sacerdote dice cosas que en realidad ofenden a Dios, donde no les importa que las personas tengan matrimonio y que el matrimonio sea sinónimo de familia, he escuchado de varios hermanos que dicen, no, pero es que yo pertenezco a un grupo de hermanitos que nos juntamos y bueno, júntese con ellos, vaya a verlos. Júntense a tomar un té, a comer, invítenlo a comer y todo, pero sigan siendo amigos. Si no hay para qué, si no hay que pelearse, si somos hermanos en Cristo. Y si de verdad somos hermanos en Cristo, no le tienen por qué poner mala cara, ni se van a ser sus enemigos por usted querer avanzar y dar un paso más allá, porque la parroquia no está dando, el sacerdote está con miedo, encubierto a su obispo, porque el obispo no le deja decir que la Iglesia Católica es la única iglesia, la que lleva al cielo, es la única, la fundada por Cristo, y que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Esas cosas no se pueden decir hoy en día. Los sacerdotes lo tienen prohibido. ¿Cómo un sacerdote no puede decir a Cristo y defender su iglesia para poder defender y levantar el corazón de su rebaño? Deja su rebaño mal alimentado. Eso no se puede permitir. Volvamos al tema. Ataduras del mundo. El mundo nos puede atar, el mundo, el malo y la carne van juntas. Hay una clave en ser una. De esas tres, siempre hay una que, dependiendo del tipo de persona que usted sea, le va a pegar más fuerte. Hay personas que le atrae más el mundo. Por ejemplo, la fama. Por ejemplo, los autos o los viajes
o tener dinero, cosas así. Hay otras personas que les atrae más la carne, la lujuria. Entonces, hay una clave que pueden usar que es vencer una. Porque imagínense una mesa de esas mesas modernas, así como con 3 patitas. Si le sacan una patita, no se puede mantener en pie. Cuando se vence, o no digamos vencer para no sonar soberbio, digamos cuando se avanza en la lucha contra el mundo o el demonio o la carne, las demás van a empezar a disminuir. Y se va a empezar a hacer menor la presión hacia el pecado. Entonces, aquello que ustedes sinceramente reconozcan que les hace caer 1, 2, 3, 4, 5, y vuelven y tienen que confesarse por lo mismo. Y tienen que volver y confesarse por lo mismo, y volver a confesarse por lo mismo. Empiecen a combatirlo. Y vayan avanzando y ganándole terreno al malo, ganándole terreno, ganándole terreno. Y podemos usar que ahora justamente va a venir el miércoles de ceniza para empezar ese proceso. Es difícil porque vivimos en un espacio ahora, todo es muy, muy mundano, lleno de series de televisión, música. Uno sale a la calle, está lleno de ruido, de publicidad, eh, de, de todo tipo. La gente tomando alcohol, eh, cabarets, personas creyéndose que son estrellas de cine, que no sé qué. Y a veces incluso dentro de las mismas familias es difícil. A veces a la persona les toca vivir dentro de uno es católico y le toca vivir dentro de una familia que no es católica. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, los premios son más grandes. Ya lo saben nuestros mártires. Ya lo saben nuestros mártires. Cuando la cosa es difícil, el premio es más grande. No es necesario discutir, ponerse a pelear y escándalo, porque de esas cosas no sirven de nada. Uno lleva su vida católica, sencillamente. Llega el día viernes, sirven carne y uno dice, no, gracias. Yo voy a comer un pan o voy a comer unos frijoles. Voy a comer unos frijoles. Si quieren me guardan carne para otro día, pero yo hoy viernes, no. Entre paréntesis, los católicos no comemos carne los viernes. Eso es algo
disculpe que no es que me esté riendo de la costumbre, me estoy riendo de que que no les haya mencionado algo tan fundamental desde el principio. Los viernes son días de abstinencia y de ayuno. A veces son ayuno, abstinencia, abstinencia y ayuno. Entonces, los viernes son delicados para los ¿En católicos. general o solo en Semana Santa o solo en tiempo de Cuaresma? Exacto. No solo en tiempo de Semana Santa ni Cuaresma. Siempre, Oh, siempre gracias. el viernes es muy importante. Es un día, el viernes siempre es un día de recogimiento para un católico. Entonces los viernes nosotros nos guardamos un poquito. Eso a veces nuestras familias no lo entienden. Y ahí uno basta con que nos dé tantas explicaciones. Porque hoy en día como reina esa cosa de que cada uno piensa lo que quiere, hace lo que quiere, bueno, ya, este no quiere comer esto, ya déjelo que haga lo que quiera. Así piensa la gente ahora. Así que, bueno, son mis ideas, así que ya, basta. Porque si la otra persona es atea o es de que no sé qué secta, uno no va a estar ahí haciendo una guerra de religiones con espadas ahí para defender que uno no quiere comer un trozo de carne. No, gracias, yo voy a prepararme estos frijoles o paso o no almuerzo y me preparo un pan sencillo, un pan con un jugo, una fruta y listo. Entonces uno empieza a trabajar tanto puntos como ese, como el de la alimentación, por ejemplo, como con el tema de lo que está pasando en nuestra alma. Démonos espacios, momentos y lugares para poder reflexionar. Vamos a la iglesia, por ejemplo, en un momento que no haya misa, una catedral, es cierto, no suelen prevenirles. Nosotros en el grupo grande, una hermanita siempre lo ponía. A mí se me va, como yo estoy preocupado más de la parte de las clases, una hermanita siempre lo ponía. Lo vamos a empezar a poner. Voy a ver si alcanzo a llevar varias cosas, tantas cosas al mismo tiempo, pero voy a tratar de hacerlo. Vayan a una catedral, por ejemplo, ¿y por qué no la misma parroquia de siempre porque normalmente las catedrales tienen más elevación y eso le da al alma más espacio, porque si uno está en un lugar muy pequeño, tiende a pensar cosas más humanas, pero si está en una catedral y tiene una cúpula grande, es como, wow, uno inmediatamente esa resonancia espacial que hay ahí, a uno es como que lo libera y se siente el aire fresco, el olor a las flores, y uno puede orar, empieza con una oración, pidiendo perdón, dando las gracias,
y empieza a reflexionar qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, qué quiere Dios de mí, por qué me hizo descubrir que hay algo más en su Santa Iglesia, que su Santa Iglesia no es solo eso que yo creí en un momento y que su Santa Iglesia tiene 2000 años de generación en generación en generación que nos están traspasando una fe que hoy no está siendo defendida. ¿Por qué me tocó darme cuenta de eso? ¿Por qué mi Señor me puso eso ahí? ¿Por qué me puso esa prueba? Y eso les contaba también antes de que hay una hermanita en el grupo que viaja el sábado a otro pueblo para poder ir a misa el domingo y después volverse el domingo a su casa, donde no le permiten y la retan y se ponen bravos con ella por lo que hace. De viajar a otro pueblo todos los sábados y volver el domingo, para poder tener la Santa Misa de siempre. Porque ya se sintonizó. Y no la van a parar. Ya no le vienen con cuentos. Y uno no tiene, uno cuando ya entra a vivir el ser católico, apostólico, romano, con la misma fe que se ha tenido por 2000 años, sin todas esas arreglines, novedades y todas esas cosas que le han metido ahora, uno no tiene que estar tan preocupado del mundo. Uno tiene paz. Porque la iglesia eso también permite estar fundada en la roca de San Pedro. Que sea un lugar estable, un lugar seguro. Esto, aquí donde estoy, es el mismo lugar donde han estado todas las santas, todos los santos han estado aquí. Y creen lo mismo que yo estoy creyendo ahora. Estoy unida a la comunión de los santos en el camino a Cristo, por Cristo, en Cristo, hacia el Padre. Y tenemos las cosas muy claras desde hace 2000 años. Y las vamos a seguir teniendo claras hasta que nuestro Señor vuelva. Porque si entra la confusión y todas esas novedades, la cosa se va a la tercera paila del abismo, como dice el padre es aquel famoso. El que el padre todo dice eso. Diga, hermano Francisco. El sentido espiritual del año litúrgico. Entonces, cuando nosotros logramos acoplarnos, el año litúrgico se nos presta, es como Cristo es el camino, Él se nos presta, se nos da para que nosotros podamos vivir en Cristo. Y si ahora viene la Cuaresma, desde
el miércoles de ceniza, vivámosla. Y dado que nosotros estamos pasando por un proceso de descubrimiento y de contradicciones y de confusiones, que qué hago aquí, qué hago acá, cómo resuelvo esto, aprovechemos de meditar. Recordemos que a Dios le importa más la obediencia que el sacrificio. Dios no quiere sacrificio. Dios quiere obediencia. Entonces podríamos decir, ¿estoy siendo obediente? ¿Qué me pide Cristo? ¿Cuál es cuando Cristo dice, esto lo vimos en el primer curso, ¿cuál es el nuevo mandamiento? Cuando Cristo dice, y os voy a dar un nuevo mandamiento. Les voy a dar este tip para que lo reflexionen en Cuaresma, porque como va a empezar el miércoles de ceniza, ¿cuál es el nuevo mandamiento? No es amar al prójimo como a ti mismo, porque eso ya está incluido en la ley mosaica. Se parece un poco. Amar al prójimo como yo os he amado. Ámense como yo los he amado. Exacto. Sí. Como yo, la clave está en el como yo los he amado. ¿Puede un ser humano amar como Cristo? No podemos. No podemos. Por eso Cristo nos dejó la Santa Misa y la Santa Iglesia y los sacramentos. Para que podamos mantenernos en su camino y recibir la gracia santificante que levanta el corazón. Y para eso nos dejó los sacramentos, la confesión, poder limpiarnos para poder recibir la carne del Cordero Inmaculado, el pan del cielo. Porque es gracia santificante. Por eso los santos lo han hecho. Así es que pruebas de que eso funciona hay tenemos 2000 años de pruebas de que eso funciona. Los científicos que se creen tan astutos, físicos, astrofísicos, ¿el electrón es una partícula o es una onda? ¿No son capaces de responder a eso? Y vienen a criticarnos a nosotros, que tenemos pruebas, 2000 años de pruebas, de que se puede ser santa, se puede ser santo. Hermanito Fran, perdón, ¿puedes repetir lo que acaba de decir? De la diferencia que ellos no tienen todavía la respuesta, perdón. Si el electrón es una onda o una partícula. ¿El electrón es una onda o una partícula? Muchas gracias.
Pero nosotros sí tenemos pruebas que hay santos. Y tenemos millones de personas que lo constatan. Y no solo por los milagros que han hecho, sino porque también han tenido bilocación y los han visto en distintos lugares. Porque dentro de cuando entran en el modo de la santidad, empiezan ya en la comunión de los santos a poder hacer cosas que antes no podían como un humano común y corriente, porque están amando como Cristo. Perdón, hermanito Francisco, y como ellos no lo pueden explicar científicamente, entonces nada más lo niegan. Por eso les digo, por eso les decía que cuando nosotros hablamos de estos temas, es muy importante, y yo me gasto en hacerlo, en hablar espiritualmente. Porque el lado espiritual de nuestra historia y toda nuestra fe católica ha sido gravemente dañado desde hace 50 años. Que la gente no sabe muy bien cómo hablar de lo espiritual. Diga, hermano Francisco. Oh, perdón, pensé que iba a hablar. Discúlpeme. Otra vez, que leí la mitad. Lo que pasa es que ahí tiene que considerar que lo que pasa en el domingo, el permiso que aquí queda un poco incómodo, me voy a cambiar al modo de ayer porque ahí no tengo silla, estaba sentado en un borde. Permiso. Y tengo algunos problemas de salud. Ay. Lo que pasa, bueno, esto es un paréntesis, lo que preguntó el hermano es un paréntesis, porque tiene que ver con el tema de cómo santificar las fiestas, cómo santificar es una obligación de Dios, que viene de Dios, santificar el domingo como día del Señor. Ir a misa es el modo más, ir a misa es el modo más, por decirlo, más correcto de santificar el domingo, pero no es el único. Pero nosotros como católicos sabemos que confiando en la Madre Iglesia, la Madre Iglesia nos dice asistir a misa los domingos. ¿Por qué? Porque así va a santificar el domingo. Entonces son dos cosas que están fusionadas. Santificar el domingo como día de Dios, día del Señor, e ir a misa. Porque al hacer eso estamos confiando de que la misa que vamos a oír es misa, Santa Misa. Pero si llegamos a un lugar donde se supone que va a haber misa y lo que hay no es misa, es católica, apostólica romana, se genera un problema. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy en día y que viven millones y millones de católicos en el mundo en el día de hoy. ¿Qué hacer? Hay una gran cantidad, miles de personas que hoy en día santifican el domingo sin ir a misa, porque ya no aguantan
la parroquia que les queda más cerca y viven muy lejos en el monte, no sé dónde, y la parroquia tiene monaguillas maquilladas y lectoras que suben con tatuajes, con culebras, con cuestiones, con minifalda y baile. Me han contado experiencias impresionantes. Al punto de que parece más sacrílego ir a la misa que no ir. Entonces, ¿qué hacer? Santificar la fiesta. Santificar la fiesta, se dice. Santificar el domingo, día del Señor. El domingo es el día del Señor. Y de hecho, el domingo nosotros no deberíamos hacer nada más que cosas simples y dedicadas al Señor. Leer, cantar, reunirnos con la familia después de la misa o ir a un parque con los niños. Cosas sencillas. Cosas que nos permitan recuperar el alma, por decirlo de una forma. Entonces, ese conflicto que hay entre o ir a un show que dice que es misa católica y que en realidad es un culto luterano un poco arreglado, eso es problemático. Y eso es lo que vimos en el curso pasado. Entonces, frente a eso, si su duda si usted tiene dudas respecto a eso, yo le puedo dar un consejo personal. Pero pregúntemelo personalmente y yo le voy a dar una respuesta personal. Porque yo no puedo llevar a las personas a hacer cosas que sean distintas y yo no puedo hacer eso. Si su incógnita va por ese lado, hermano, de qué hacer en ese caso, que es lo que estamos viviendo en el mundo hoy en día, de que las parroquias están cada vez ¿Cuál sería el problema con la misa? Usted le llama misa tridentina. ¿Cuál sería el problema con la misa de siempre? No habría problema, porque la misa está correcta, se hace bien, se cumple el sacrificio incruento, el sacrificio de amor, se cumple el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se cumple en tanto sacrificio, se cumple, que eso es lo que buscamos, con toda la dignidad que necesita el trato del Rey de Reyes, se cumple, por lo tanto, santificamos el domingo yendo a misa. Obedecemos tanto a Dios como a la Iglesia. ¿Responde eso entonces su pregunta? Yo pensé que me estaba preguntando por el no sordo, porque en la misa de siempre no hay ningún problema, no hay problema con ese tema. ¿Le responde eso la pregunta? Gracias, María. Continuamos entonces. Veamos, estamos que entre el Adviento y la Cuaresma hay una unión que es la espera, la reflexión, la introspección para prepararnos a algo que viene, que es
hermoso. En un caso, la natividad. En el otro, ¿cuál sería para la cuaresma? Si en el Adviento usamos el color morado de la introspección, la espera, la reflexión, el ayuno, la abstinencia, por ejemplo, distintas cosas, y en la De la conversión y el arrepentimiento. llegará. ¿Dónde nos lleva la cuaresma? A la conversión y arrepentimiento. O en términos técnicos, así contando los días. Diga, hermana Kipi. Diga, hermana Kipi. La cuaresma nos lleva a la Semana Santa y al Domingo de Resurrección, a la Pascua. La cuaresma, el Adviento es la preparación para la Navidad. La cuaresma es la preparación para la Pascua. ¿Se entiende ahora la relación? ¿Sí? Cada momento glorioso tiene una preparación. La Navidad es un momento glorioso, es color blanco. El Adviento es morado. La Cuaresma es el misterio pascual. Exacto. El misterio. Ahí está dicho con todas sus letras. Ay, permiso que dejé la botella. Ay, ay. Ahí está. La Cuaresma nos prepara para el misterio pascual. Y pensemos en el número 40 y en la Biblia. Les voy a dar unos segundos. Mientras cargo la botella de más agua, les voy a dar unos segundos. Anoten. 40 y piensen en el 40 y en la Biblia. Anoten qué ideas se le vienen en mente mientras yo cargo la botella de agua.